Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un placer, como siempre, saludarlos a esta hora del día. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Es una noche para hablar de la reforma a la salud que ha resucitado. Luego de su no aprobación en la legislatura anterior, el gobierno del cambio volvió a insistir y hasta ayer están ganando, y desde ayer están ganando una enorme batalla en el Congreso de la República. Lograron aprobar desde la plenaria de la Cámara de Representantes casi un tercio del proyecto de ley, la reforma a la salud del gobierno Petro, y que tanto alentó a la exministra de Salud Carolina Corcho, logró resucitar mientras los ojos de gran parte de la sociedad colombiana mira hacia Oriente Medio, hacia lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Pero más allá de la resurrección de la reforma, lo que vale la pena es examinar, echarle un vistazo a lo que distintos sectores están verdaderamente cuestionando sobre la reforma, si mejora o no el modelo de salud colombiano. Con sus debilidades y con sus críticas ha funcionado. Por lo menos le permite a los colombianos un gasto de bolsillo relativamente bajo en cuanto a medicamentos y ha dado una mayor cobertura. Es un proyecto de ley que ha aprobado más de 40 artículos de los 143 que están en ese proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo va la resurrección? ¿Qué tan consensuada está esta reforma de salud? Y por supuesto vamos a hablar de la financiación, de la regla que cumple a propósito del llamado que hizo en su momento el ministro Campo sobre lo que costaría la reforma a la salud. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La batalla política es intensa en el Congreso de la República. En las jornadas de votación de la reforma a la salud, el gobierno ha tenido varias victorias y algunas derrotas. Ha logrado, por ejemplo, aprobar artículos, aunque hoy tuvo un revés. Se cayó uno de los artículos que le daba más dientes, más poder a la supersalud. A propósito de esta discusión, el representante Andrés Forero, que es de la oposición, ha hablado de la necesidad de no votar a ciegas, porque dice, entre otras cosas, que no se ha votado artículo por artículo y allá hay una gran amenaza de llevar esta discusión a la Corte Constitucional. Nosotros consideramos que este es un proyecto que va a retrocedernos en materia de salud. El sistema de salud actual posiblemente es el mayor logro que ha tenido Colombia en materia social en los últimos 30 años y este gobierno, en lugar de perfeccionarlo, lo que está haciendo es que lo está demoliendo completamente y pretende empezar de cero. Esta noche, para esta discusión, que es profundamente técnica e importante, hemos invitado a Claudia Vaca. Ella es docente de la Universidad Nacional, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Doctora Vaca, como siempre, es un gusto, es un honor tenerla aquí en Zona Franca. Muchas gracias, siempre pendiente de este debate. Gracias por aceptar esta invitación. Está con nosotros la honorable representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, es integrante del Pacto Histórico, integrante del partido Alianza Verde. Representante, buenas noches, un gusto saludar. Gusto, María Camila, representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde. Representante, ¿qué tan intenso, qué tan modificado ha sido el debate, el texto original que presentó el gobierno de esta reforma a la salud? Bueno, yo creo que lo primero a mencionar es que por primera vez estamos haciendo esta discusión completamente abierta, tocando un tema muy álgido, y es que desde que empezamos a implementar la Ley 100 hay grandes deudas en el sistema de salud. Sí, siempre ha habido una gran diferencia entre el valor de la UPC y el costo de la atención de los pacientes. Entonces, nunca ha habido una financiación real del sistema, tanto así que a hoy siguen manifestando las EPS que hay una deuda de cerca de 23 billones de pesos. Entonces, es un debate que era necesario dar, una reforma que era importante ponerla en la agenda pública, y que estemos dando el debate es un avance significativo para el país. ¿Qué tanta metamorfosis, representante? En la Cámara de Representantes, la subcomisión. Y de esta subcomisión salieron unos artículos
medianamente concertados, que el día de ayer se votaron en bloque y hoy hemos votado artículo por artículo prácticamente de la reforma. Entonces, yo sí creo que es un debate necesario, que hay temas muy importantes como la atención primaria en salud, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria en materia de infraestructura y la formalización de los profesionales del área de la salud, entre otros temas, el sistema único de información que va a fortalecer en realidad la prestación y la flexibilidad representante Velázquez. Sí, entiendo y le agradezco que están allí en el segundo debate, entiendo la complejidad. Quisiera preguntarle, para quienes están siguiendo muy atentos el debate y la discusión de la reforma a la salud, que usted, que está allí de cerca participando de esta discusión, les contara qué tanto ha surgido, qué tanta metamorfosis ha sufrido el texto que presentó el gobierno del presidente Petro en este proyecto de ley. Bueno, lo primero es que sí hubo modificaciones frente a la conformación, por ejemplo, de los equipos básicos en salud, de los equipos territoriales. Se incluyeron los psicólogos, las psicólogas en esos equipos básicos. Se aclaró la función del Fondo Único de la unidad de caja, de ese fondo de salud, frente a la función que tiene el ADRES como administrador. Se identificaron esas responsabilidades, esas competencias. En el que hoy pasó algo frente al artículo 91 que se eliminó, pero estamos proponiendo hacer un artículo nuevo, porque finalmente sí ya tenía unas funciones jurisdiccionales la Superintendencia Nacional de Salud a través de una ley, la 1122 del 2007 y la 1949 del 2019. Lo que estamos proponiendo, pero tal como estaba traída pues en el texto original, se convertía en única instancia y no habían esas posibilidades de reclamación, razón por la cual se decidió y la plenaria decidió de manera casi unánime eliminar el artículo y proponer un artículo nuevo que le dé efectivamente dientes a la superintendencia para que haga la labor que le corresponde, pero guardando el debido proceso. Doctora Vaca, su lectura, usted que ha estado muy atenta, que es una académica que ha seguido muy de cerca este debate, su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso. Bueno, estamos viendo una calentura adicional de lo que ya hemos tenido como las grandes batallas, los grandes debates que se venían dando desde el inicio del año. Estamos concentrados en la forma como se está definiendo el financiamiento del sistema de salud. Estamos discutiendo y estamos en la mitad de un debate grandísimo de cómo se van a establecer los mecanismos de pago. Gran parte del interés tanto de los que están al frente de la reforma como de algunos sectores del sistema de salud pretenden y prefieren un pago directo sin ningún tipo de intermediación para garantizar que el flujo de los recursos vaya directamente a los prestadores, a los hospitales. Estamos discutiendo de una manera bastante airada y bastante tensa cuál va a ser el papel de las EPS, cómo se va a remunerar el papel de las EPS y cómo va a ser la transición. Mi percepción entre anoche y hoy, en la que hemos visto estas discusiones tan intensas, es que no hay claridad suficiente de cómo va a quedar y en qué condiciones va a operar el sistema de salud después de este debate y después de cómo se aprueben los diferentes artículos que en este momento se están discutiendo. Y no hay claridad, y esa falta de claridad, esa ausencia de nitidez en la forma como va a quedar organizado, va a representar posiblemente unos desajustes muy grandes en la atención que ya se están viendo y también pueden presentar unos desajustes muy grandes en los recursos para garantizar que esa atención sea oportuna y suficiente. Esa es la preocupación más grande. Creo que en todo caso es valioso que estemos discutiendo la importancia de organizar el sistema basado en atención primaria. Es súper valioso que se le dé una función más fuerte a las entidades territoriales y es todavía aún más valioso que estemos pensando
pensando y estemos discutiendo que se garanticen unos equipos territoriales de salud para garantizar que operan en los territorios de manera que aquella gente que nunca ha tenido, aquellas poblaciones que nunca han tenido ningún acceso al sistema de salud lo tengan. Pero está muy enredado lo de la plata. Está muy enredado porque se está pensando que la ADRES tiene una capacidad técnica suficiente para garantizar la operación completa del sistema de salud. En los debates que se hicieron al inicio del año y ahora se hablaba de que para fortalecer la ADRES se requerirá entre 1 y 3 billones de pesos, pero la verdad es que si se concentra completamente la operación, no solamente de los pagos, sino de la contratación y de la auditoría en la ADRES, estaríamos creando una entidad superlativa que requiere, que en todo caso va a requerir una transformación fuerte y una inyección de recursos fuertes. En el proyecto de financiamiento de la reforma que se presentó, se decía que cerca de 8 billones de pesos se iban a necesitar para garantizar las nuevas atenciones por la transformación que iba a sufrir el sistema, y la verdad es que estamos hablando de que pueden ser 30 o 40 billones de pesos más por esas nuevas atenciones. Y hay un ambicioso plan de infraestructura hospitalaria para garantizar que se montan centros de atención y nuevos hospitales en algunas regiones donde no hay. Sí. Y ese plan puede costar 11 billones de pesos, así que lo que se había previsto, que era en el documento de la reforma, que no supera los 11 o 12 billones de pesos, en realidad pudiera ser más de 30 o 40 billones de pesos, y en algunas estimaciones se hablaba de que a 10 años esto pudiera ser mucho más. Representante Velázquez, ¿cuánto va a costar la reforma a la salud? Bueno, la implementación es progresiva. Yo creo que sí es importante mencionar que si hoy se tiene una deuda de cerca de 23 billones de pesos, hacer una inversión de 30 billones de pesos para adecuar el sistema, controlar el gasto en salud y mantener la gente sana, es decir, la población sana, no tener un sistema basado en la enfermedad, creo que nosotros tenemos la capacidad no solamente para reorganizar la prestación de los servicios, sino para optimizar los recursos. A mí me gustaría dar una claridad. Señora. La ADRES va a tener una función de administrador, pero quienes establecen dentro de esos convenios marcos cuáles son los servicios integrales e integrados que se deben prestar al usuario, tienen que definirse entre el gestor, que es la EPS hoy, y la entidad territorial. Para eso también existe el Consejo Territorial de Salud. Entonces, aquí la definición de cuáles son esos servicios no está en cabeza de la ADRES. La ADRES lo que tiene que hacer es hacer los giros directos. La auditoría a las IPS para la prestación del servicio la harán las gestoras, es decir, las hoy EPS. Entonces, yo sí creo que hay una reorganización de los servicios y del mismo sistema. Y pues la doctora Vaca lo sabe y lo mencionó, la atención primaria en salud estaba desde el inicio, es decir, un componente de promoción y prevención, pero ¿cuántos recursos y cuántas acciones en efectivo se hicieron en promoción y prevención para mantener la gente sana? Pues no, ese no era el enfoque, porque el sistema de pago es por la enfermedad, por actividad, no por paciente sano. Esta reforma trae un incentivo a la salud, es decir, si usted mantiene la población sana, tiene un 3% si cumple con indicadores de salud. Eso es fundamental en un sistema porque efectivamente estamos pasando de la enfermedad a la salud. Entonces, el cambio de modelo lo que pretende es que contengamos ese gasto. Y quizás ahora, cuando se implemente, además que hay muchos procedimientos retenidos, pues el costo en salud va a ser alto. Porque pongámosle, si está de acuerdo, representante, pongámosle números, porque muchos, incluso en el Congreso, sus compañeros allí, están preguntándose cuál es el valor real de la reforma a la salud.
¿Cuánto nos va a costar? Pero depende, porque, por ejemplo, si hablamos de formalización del talento humano, desde que se radicó la reforma se habla de 9 billones de pesos. ¿Cuánto cuesta hoy el talento humano que está por prestación de servicios? El cálculo que trae el anexo 3 de la reforma establece que se están gastando hoy cerca de 5 billones de pesos en talento humano, para la formalización del talento humano. Por eso se hablaba de progresivo, es decir, yo no puedo formalizar todos los profesionales del área de la salud en el primer año, sino que va a ser progresivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ahí sí es donde viene cuántos son los recursos que hoy tenemos y los 4 billones que se necesitarían para los próximos años, que se está hablando de 2 años de transición. También se habló de la prioridad de las auxiliares de enfermería, que serían las primeras en formalizar. Entonces, aquí no son recursos. Se nos fue la representante. La verdad es que las cuentas no cuadran. ¿A usted le cuadran las cuentas? A mí no me cuadran las cuentas y creo que, yo vuelvo al punto que es muy valioso el esfuerzo de reorganizar el sistema alrededor de atención primaria en salud. Cuando un gobierno o un país o una sociedad toma la decisión de volcarse a una organización de los servicios basada en atención primaria en salud, se espera que aumente el gasto en salud por varias razones. La primera y la más importante es que, como se van a hacer equipos básicos de salud que van a ir a buscar, a caracterizar la población, a entender de qué se enferma, a identificar esas enfermedades que no se atendían y que no se habían identificado previamente, entonces aumenta porque van a aumentar los diagnósticos. Ese aumento de diagnósticos no solamente tiene un costo en términos de el diagnóstico mismo, sino el tratamiento. Posiblemente, no solamente por esa razón de búsqueda activa de casos de patologías, de enfermedades que nunca habían sido tratadas, sino también porque las propias actividades de promoción y prevención de esos equipos que van a ir a los territorios requieren una estructuración y una serie de insumos y soporte que en la reforma, en los documentos de la reforma, están previstos en casi 13 billones de pesos. Entonces, si sumamos la importancia gigante de formalizar el talento humano en salud, que es de 4 a 6 billones de pesos, si hablamos de implementar los centros de atención primaria en términos de los equipos territoriales y de las acciones de atención primaria en más de 13 billones de pesos, si hablamos de que se va a hacer un plan de infraestructura de más de 11 billones de pesos, y si además estamos hablando de que se van a generar una demanda mayor de servicios, solamente ese cambio, sin tocar la forma como opera el sistema, podríamos estar hablando de que vale más de 30 billones de pesos, que es cierto que no se gastan de una sola vez, pero que tendrían que presupuestarse, tendrían que apropiarse y tendrían que garantizarse en el funcionamiento a largo plazo. Ahí estamos bien porque es una medida deseable y en la que todo el mundo está de acuerdo. Pero veamos el otro lado de la moneda y la otra cara de la moneda, dice la representante, y ahí es donde está el núcleo de estas diferencias tan grandes y en donde creemos que, si bien hay un debate interesante, en todo caso está enredada la forma en cómo va a funcionar. Uno, se dice que las EPS ya no manejan plata, solo lo hace la ADRES. Interesante, sí, la ADRES tiene la capacidad de pago y giro previa auditoría de las cuentas, porque no solamente pagar por adelantado el 80% de las prestaciones, lo que dice la representante en realidad no está contenido en la norma, dice que se va a pagar por evento, no por paciente sano, y que además se va a pagar por adelantado el 80% de las prestaciones directamente a los hospitales. Eso significa que debemos controlar mucho la demanda y que se tienen que auditar muy bien las cuentas, porque pasar de las EPS que restringían los servicios a las hospitales recibiendo dinero a chorros sin verificar cómo son esas cuentas, podemos generar un aumento de la demanda de servicios y un aumento del presupuesto desmesurado. Entonces, ahí no se está pagando por paciente sano. Lo que ellos están sugiriendo es que las EPS no manejen plata, sino que coordinen la red, hagan caso a los entes territoriales o a los consejos territoriales sobre cómo debe hacerse esa contratación
y que auditen las cuentas. Si las EPS dejan de tener incidencia y relación de cualquier tipo con los hospitales, el flujo de la auditoría de las cuentas posiblemente, y pagar por cuenta auditada, posiblemente es algo que no les va a atraer a ellas de ninguna manera. Así que esa transición que se espera en 2 años para cambiar completamente eso, sin ningún incentivo, ellos están hablando de el 5% por la remuneración del 5 al 8% por la remuneración de la gestión y la auditoría, y un premio de 3% por paciente sano. ¿Cómo van a ser el paciente sano si ellos ya no van a manejar la vigilancia? Eso es un punto importante, la vigilancia y la auditoría. Saluda a esta hora de la noche. Se une a esta discusión el congresista Víctor Salcedo, es representante a la Cámara por el partido de la U. Representante, bienvenido, un gusto saludarlo. Un saludo muy especial a todos los televidentes y a mis compañeros en la mesa de todo. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurre en la Cámara de Representantes, usted que también ha participado de esta discusión? A mí me preocupan varias cosas. Una reforma a la salud que no tiene marco fiscal. Y aquí hay que ser claros hoy. El ministro de Salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dijo que la deuda del sistema estaba en 27 billones de pesos de atención a la población migrante, de COVID. Y si no hemos sido hoy capaces de poner al día las cuentas del sistema de salud, hoy sin saber cuánto le va a costar la reforma a los colombianos, tramitarla no me parece un acto de responsabilidad. Nosotros tenemos que saber cuánto vale la reforma, cuánto vale la infraestructura de los CACs que están planteando allí, cuánto cuesta la transformación del AGRES, porque según cálculos el AGRES debe contratar con las nuevas funciones 5.000 empleos más. ¿Cuánto vale la capacitación de esos 5.000, de esas 5.000 personas? Y estamos hablando que el AGRES va a tener un presupuesto de alrededor de 1.1 billones de pesos. Quiero que escuche, representante, a su compañera, la representante Marta Alfonso, que es la coordinadora ponente de la reforma a la salud, respondiendo a ese interrogante que tiene usted, pero que tienen también otros congresistas que están en ejercicio de oposición, sobre el marco fiscal, sobre el dinero, sobre cuánto va a costar definitivamente la reforma a la salud. Quiero hacer varias precisiones. La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera. Allí está, representante Salcedo. Ese es el problema. El partido de la U, en cabeza de la senadora Norma Hurtado, fue la primera congresista que le solicitó al Ministerio de Hacienda que le entregara el concepto del marco fiscal de la reforma. Y hoy lo reconocen los ponentes que están tramitando una reforma billonaria sin un marco fiscal. Entiendo que lo que dijo la representante también después fue corregido en el sentido de que lo que ellos estaban diciendo, que había explicado cuál es el trámite. Lo que ellos estaban diciendo es el debate se puede dar antes del marco, y en todo caso hay unos estudios previos que se entregaron y al final tendrá que establecerse en el proceso de aprobación en los siguientes debates ese marco. Yo lo que creo es que esa es una discusión de trámite que no es menor, es una discusión de trámite que puede poner en riesgo incluso la revisión de constitucionalidad posterior de la reforma. Pero más que eso, a mí sí me parece es que los números no están suficientemente claros. Las estimaciones que se entregaron del estudio que soportó la reforma, elaborados por un economista reconocido, Garay, son bastante conservadoras sobre los gastos a los siguientes 10 años, establecen que no pasa de los 11 billones de pesos el impacto. Sin embargo, analistas de diferentes corrientes, académicos, que hemos tratado de entender cuál es ese impacto, la verdad es que creemos que el impacto puede ser muchísimo mayor, y en tanto es muchísimo mayor, debemos ser completamente responsables sobre hasta dónde son las transformaciones para garantizar que esas reformas que se proponen son sostenibles y que no pongan en riesgo la atención. El rango
El rango del impacto fiscal de los diferentes estudios va desde 11.4 billones, como lo estableció el estudio de Garay, rondando por esa cifra, hasta 110 billones de pesos en los próximos 10 años. Eso entendiendo que hoy los recursos de la salud ascienden a 80 billones de pesos, pero que hay deudas crecientes acumuladas y hay una demanda creciente de servicios que pudiera aumentar con la reforma, es un escenario que es preocupante y que debería discutirse juiciosamente en términos de... Estamos hablando que la deuda de la actual vigencia es de 16 billones de pesos. Ya voy con usted, representante Velázquez. Velázquez. De hospitales y clínicas. Representante Velázquez, creo que la doctora Vaca da en el punto y es si se puede discutir la reforma a la salud sin tener claro cuánto va a costar, si eso es antes o es después. No, la reforma a la salud tiene un valor estimado. Está en el anexo 3 que efectivamente el doctor Garay realizó y establece que cuesta en promedio 11 billones de pesos. Yo estoy aumentando a esto la diferencia para la formalización del talento humano, del 100% del talento humano, es decir, de sumo, más el equipamiento que requiere la infraestructura de los centros de atención primaria en salud. Por tanto, a mí el costo que me da la implementación, que no es en el primer año, sino que es gradual y progresivo, asciende a cerca de 30 billones de pesos. No se van a gastar, no van a necesitar y de manera inmediata todos los recursos. Y quiero también dejar claridad que hoy el sistema de salud a través de la ADRES administra 84 billones de pesos. 84 billones de pesos. O sea, no es menor. Y esos recursos, lo que pensamos y establecemos a través de la reforma es que se van a optimizar teniendo un único flujo de caja, pero además teniendo control y trazabilidad de cada uno de los pacientes. Cuando yo mencioné que se traía un indicador por estímulo a la salud, a mantener sano a los pacientes, es del 3%, al que mencionó hace un momento la doctora Vaca. En el implemento de la atención primaria en salud, claramente, no solamente porque hay represados una gran cantidad de procedimientos, sino porque equipos básicos de atención que visiten las familias van a aumentar la demanda. Pero después, que lo que se espera es que en un promedio de 5 años se empiezan a bajar y lo que se hace es lograr mantener a la población sana. Pues imagínense ustedes una avalancha en diferentes programas. Esa es la apuesta en materia de atención primaria en salud. Y yo quiero decirles algo, y yo hablo desde mi experiencia. Yo implementé atención primaria en salud en la localidad de Suba. Nosotros teníamos centros de atención primaria en salud, CAPS. Teníamos 1.200 familias por cada equipo básico de atención. Se nos incrementaron los servicios, pero después nos quedamos sin atenciones y entonces nos pagaban por evento. Tuvimos que desmontar la estrategia de atención primaria en salud, porque atención primaria en salud con pago por atención por evento no es sostenible. No, Tiene que haber un equilibrio. Doctora Vaca. Lo que acaba de decir es supremamente interesante, porque lo que se está diciendo es que estamos generando un cambio que va a generar una demanda, una pendiente muy fuerte en la demanda en los primeros años. Y cuando uno habla de un cambio que genera una pendiente de esa naturaleza, es decir, una aceleración de la demanda que genera a su vez una necesidad de unos servicios más altos, tiene que tener la capacidad de respuesta para garantizar la atención. Es como una avalancha, es como tener la garantía de la atención de una avalancha por un cambio tan fuerte en la forma como se estructuran los servicios. Una demanda de esa naturaleza
sumada a la demanda actual, porque acuérdense que sigue funcionando el sistema y la gente que está enferma y que necesita cirugías y que necesita atenciones y que necesita medios diagnósticos va a seguir el mismo patrón, más la avalancha de los nuevos servicios que se van a requerir. La representante dice, a los 5 años se estabiliza, es posible que a los 5 años se estabilice sin que cambie y sin que se modifique en el supuesto de que no se modifica la atención de base, por ejemplo, especializada, de alta complejidad. Y yo creo que esos escenarios son los que no se están considerando en este momento y que posiblemente desajusten de una manera importante la forma como funciona el sistema. Yo les digo una cosa, no podemos pretender desmontarle el motor a un bus y seguir andando el bus en bajada, acelerado. Eso no se puede hacer a la vez, tienes que hacerlo de una manera juiciosa, ordenada, y esto significa, insisto, en que es necesaria una reforma, pero usted no le desmonta el motor al bus en bajada y a la vez llena de niños y a la vez llena de gente para que sea atendida. Eso requiere una estructuración juiciosa y gente muy especializada que permita hacer un desmonte juicioso y cuidadoso. La transición de 2 años a mí me parece supremamente pequeña y desajustada a la realidad de las transformaciones. ¿Cómo que lo están ve usted, sufriendo. representante Salcedo, de los tiempos de la transición? Completamente de acuerdo. 2 años de transición lo que van a hacer es colapsar el sistema. Aquí no hay temas claros sobre la gestión del riesgo. Aquí no hay temas claros frente a ese tratamiento de los pacientes. Usted hoy por lo menos sabe a quién entutelar en el actual sistema. Usted va hoy a tutelar a una EPS. Con la reforma actual, ¿A quién le pongo la tutela? ¿a quién? Usted sabe ir al CAC, usted sabe ir a dónde. Y yo se lo digo, yo estoy viendo una estrategia y a mí me gusta irme adelantando. Aquí queremos que la nueva EPS termine con toda la población. Hoy tiene 10 millones. Y después que se autoelimine. Claro. Porque así Hoy, lo dice que en 2 años se autoelimine. hoy tiene 10 millones de afiliados. Y le quiero decir algo. Los 16 billones de pesos que no se trasladan a las nuevas EPS, perdón, a las EPS hoy, simplemente es para asfixiarlas, para que se acaben. Y hoy la nueva EPS le están armando todo para que los socios de las nuevas EPS, que son mayoritarias cajas de compensación, hoy hay un sistema de presión para mí indebido. Ya hay un antecedente, ya el gobierno intervino con Fenalco Antioquia, que hoy no tenía argumentos para intervenirla, para presionar que las cajas de compensación hoy le nombren un presidente en la nueva EPS y le entreguen la nueva EPS para estatizar desde allí y para tener la mayor parte de la población. Lo que hay es un gran debate, un debate intenso, un debate político, por supuesto, pero muy técnico. A propósito de esta discusión, el congresista Andrés Forero, que es representante a la Cámara del Centro Democrático, reveló un audio del secretario del Ministerio de Salud diciendo que la reforma a la salud va a ir, así sea, vía decreto. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. La reforma a la salud la estamos desde ya implementando, no obstante no haya pasado en el Congreso. Ya estamos haciendo presencia. La reforma va porque la ley la apruebe el Congreso o la hacemos por decreto. Estamos de regreso esta noche de martes en Zona Franca hablando de la reforma a la salud. A propósito, un investigador de FEDesarrollo, que es un tanque de pensamiento económico, le preguntó públicamente a la viceministra Valdés si la reforma a la salud tiene sí o no aval fiscal, y ella respondió abiertamente que no se ha enviado todavía el concepto fiscal. Representante Velázquez, quiero preguntarle, para los colombianos que hoy están viendo esta transformación, esta mutación del sistema de salud en Colombia, ¿a quién, a la luz de esta reforma a la salud, van a presentarle? Porque hoy nos quejamos con los jueces poniendo tutelas. Con este sistema de salud que ustedes están proponiendo, ¿a quién hay que presentarle la tutela? ¿Con quién nos quejamos? El sistema de tutelas no se está cambiando, la reforma no lo está cambiando.
pase la tutela a los jueces. Es decir, ahí no hay ninguna modificación. Nosotros no estamos Sí, cambiando. pero hoy las yo presento la tutela a un juez en contra de una EPS. Con este modelo de salud que ustedes están proponiendo, ¿a quién denuncio? ¿Contra quién me quejo? al prestador del servicio. Prestador del servicio. O sea, la casa, Y la el tutela, hospital. el mecanismo de presentación de la tutela no lo está cambiando el sistema, no lo está cambiando, tiene las mismas garantías. ¿Contra quién? El prestador, porque ¿El es CAP, el prestador. el hospital? ¿Perdón? ¿Es el CAP representante o es un hospital? ¿Quién es el prestador para claridad de los televidentes? Bueno, es que hay dos momentos. El centro de atención primaria en salud es toda la promoción y prevención, dependiendo de cuál es el servicio que a ti no están otorgando. O sea, si es un servicio de promoción y prevención, al centro de atención primaria en salud. Pero si es un servicio resolutivo, de consulta externa, de un procedimiento quirúrgico, de una imagen diagnóstica, pues al hospital o al centro de atención que te esté negando el servicio, es decir, al prestador. La acción de tutela no está modificándose a través de la reforma. Representante Salcedo. Pues a mí, de verdad, pues si hoy tenemos dificultades cuando se le presenta a una EPS, pues hoy los usuarios no sabrán a quién presentársela, si al CAF, al hospital, bueno, de acuerdo al procedimiento, al prestador, Dependiendo del servicio. como bien lo dice la representante. A mí me parece que eso es retroceder. Y estoy de acuerdo, sí, es que la reforma no tiene por qué tocar la instancia judicial está clara. La pregunta obedece es ¿ante quién? Y hoy no está claro eso. Lo otro es que a mí me parece complicado la eliminación de artículos como los de ayer, de la política farmacéutica. Ahí me parece que hay una situación que hay que revisar. Yo creo que si algo trae el actual sistema son condiciones claras de una política farmacéutica y ojo, con nosotros dejar ese tema al garete. Ayer extrañamente hubo una eliminación frente a unos artículos que contenían unas disposiciones muy importantes que venían de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. A mí me preocupó Del mundo mucho farmacéutico tenemos aquí a la doctora Vaca. ¿Usted también le Esa decisión me llamó mucho la atención y me preocupó mucho porque eran el artículo 96 y 98 que establecían por un lado la política de medicamentos y por el otro lado las estrategias de regulación de precios. Es cierto que la ley estatutaria establece unas condiciones para la política de medicamentos, es una ley superior, lo mismo que unos lineamientos generales sobre la regulación de precios y que eso permanece vigente, pero lo valioso que tenía esta reforma con algunas cosas que podían incluso mejorarse y acotarse, eran esos dos artículos porque le daban marco reglamentario a dos elementos que son determinantes de la gestión del gasto, sobre todo en un escenario tan estructuralmente complejo como el que se está planteando, como se cambian las reglas de juego, cómo es posible que aumente la demanda de servicios y de medicamentos, como es claro que existe una presión del gasto en las formas como se contratan y se pagan los servicios y se va a generar un giro directo. Eso significa tener una política muy fuerte de medicamentos que incorpore elementos, uno de promoción de la producción de medicamentos genéricos, dos de flexibilidades a la propiedad intelectual por los abusos de los monopolios que se han establecido, tres mecanismos de política de reindustrialización que permita a futuro producir medicamentos que se encuentran desabastecidos o que son estratégicos y determinantes para el país. Y todo eso fue borrado de un tajo, va a empezar a depender más de los gobiernos de turno y va a empezar a depender más de la gestión cotidiana del ministerio, que, seamos honestos, está completamente detenida debido a esta discusión de la reforma a la salud. Así que esas eliminaciones fueron un golpe bajo. Nosotros que hemos hecho un seguimiento juicioso a la reforma, que en algunas cosas tenemos unas críticas, pero que en otras hacemos y aplaudimos y apoyamos las decisiones que se están tomando en este marco, consideramos que la eliminación de esos dos artículos
puede ser un elemento más agravante de toda esta confusión y riesgo de sostenibilidad del sistema de salud, dado que se están tocando los elementos estructurales que con seguridad, como ya lo dijo incluso la representante y como se reconoce en toda la literatura, cuando se establecen cambios en la forma de funcionamiento, hay aumento de la demanda. A la gente le preocupa de fondo es la aspirina que yo voy y compro a la farmacia. Con estos cambios, la aspirina puede estar, es decir, si me vale 100, ¿me podría costar 200? Bueno, hoy tenemos elementos para que se cubran los medicamentos por completo, porque así lo establece la ley estatutaria. Hoy tenemos una regulación de precios que permite eso. Es claro que eso existe. El gran problema, y vuelvo al punto, ¿qué vamos a hacer en un escenario de completo cambio de la estructura del funcionamiento del sistema sin herramientas más fuertes que permitan la gestión del gasto farmacéutico, que quiero decir que es uno de los gastos que más pesa sobre la estructura de los sistemas de salud en el mundo? Representante Velázquez, creo que en esta usted nos puede dar un poco más de claridad sobre la pregunta que se hacen muchos colombianos, y es si ese articulito, si esas modificaciones van a impactar el precio de los medicamentos, y eso se va a ver reflejado en el valor final que pagan los colombianos por los medicamentos. No, lo ha dicho la doctora Vaca. Este artículo, estos artículos que se eliminaron, tenían relación con la ley estatutaria. Como el trámite que se está dando a la ley es una ley ordinaria, lo que no se quiso, y fue una solicitud de muchos partidos, es que efectivamente tenía que tener pues mayoría calificada o haber tenido un trámite distinto el proyecto de ley. Como es una ley ordinaria y están contenidos en la ley estatutaria, significa que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene una enorme responsabilidad en la reglamentación y la Superintendencia de Salud en la inspección, vigilancia y control, en la supervisión de precios. Es decir, aquí se eliminó este artículo y entonces ahora hay libertad de precios y no hay control. No, eso no es cierto. Es cierto, representante, es cierto, representante, pero tengamos en cuenta una cosa: los problemas de suministro, desabastecimiento y desajuste de la oferta y la demanda, de la demanda insatisfecha de medicamentos en el país, ya en este momento está crítica. Nosotros estamos en una realidad avasalladora. Yo entiendo el punto del tema de la ley estatutaria, pero eso no significa de ninguna manera que no sea posible reglamentar los contenidos establecidos en la reforma, en la ley estatutaria. Darle una fuerza de ley fortalece la capacidad. Y además eso va a terminar afectando la innovación. Y yo le voy a decir algo. A mí me parece muy grave, muy grave excluir dos artículos por cuenta de que hay que proteger si la ley es estatutaria o si la ley es ordinaria. Aquí lo que estamos hablando es de un aspecto fundamental y devolviéndonos un poquito. Hoy la tutela es una tutela integral para absolutamente todos los niveles: mediana complejidad, alta complejidad, atención primaria y todo. ¿Qué va a pasar ahora? Que usted va a tener que poner, como lo dijo la colega, la tutela, entonces un ALCAT, otra al hospital. No, esto no puede funcionar así. Y lo peor, que se ha ahondado en la situación del INVIMA. El INVIMA ya no resiste más. Un instituto que no ha tenido un director en propiedad, un instituto que tiene hoy 10.000 trámites por resolver, un instituto que tiene paralizada, perdóneme que se lo diga, medicamentos que hoy la FDA y la paralela en Europa tienen autorizados y nosotros tenemos a la gente esperando, cuando hoy hay una situación crítica que la acaba de exponer la doctora frente al tema de medicamentos, escasez y demanda insatisfecha de medicamentos. Representante Velázquez. Pero no podemos decir ahora que entonces la escasez de medicamentos es porque se está tramitando la reforma en el Congreso de la República. Ni tampoco podemos decir ahora que los 23 billones de pesos que se adeudan a las EPS por la reforma que se está tramitando en el Congreso de la República. No,
las deudas y puedo demostrarlo. De hecho, yo estaba en el sector salud cuando empezamos a implementar la ley 100 y 2 años después que empezamos a hacer las glosas, las EPS a los hospitales públicos, empezamos ya a tener diferencias y deudas acumuladas de manera permanente. Entonces, no podemos decir ni que hoy no se le giran recursos a las EPS y entonces es la reforma al sistema la que los va a quebrar. No, eso es falso. No lo he dicho yo, lo dijeron las asociaciones de hospitales de la vigencia. Hay un problema estructural en el sistema y eso es lo que no lo digo yo, lo dice la carta de la Asociación de Hospitales y Clínicas, que en esta vigencia se están demorando entre 60 y 90 días para girar los recursos y tienen 16 billones de deuda. Fortalece el INVIMA, que fortalece la capacidad institucional del INVIMA. Nos quedamos dependiendo del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene elementos interesantes en esto. Pero estamos en zona franca, estamos hablando. Hay que poner la discusión donde corresponde. Porque en la discusión la hoy a cualquier insuficiencia a la reforma es porque se está tramitando la reforma. Se van a quebrar las EPS por la reforma. Perdóneme, pero ¿quién se ha hecho la pregunta qué ha pasado con los 84 billones de pesos anuales que se gastan en el sistema de salud y que se le pagan de manera anticipada a cada EPS? O sea, ninguna anticipada. Ninguna anticipada, eso no está pasando hoy. Los primeros 5 días se le pagan. Ninguna anticipada. La carta de la Asociación de Hospitales y Clínicas revela que están pagando a 60 y 90 días a posteriori. Al subsidiado. En la mitad. También se le está pagando por los presupuestos límites. O sea, aquí no podemos empezar a decir que ahora las EPS se van a quebrar por la reforma a la salud. Esas que usted menciona, representantes, son las que están en la mitad de la discusión. A propósito, el gremio de las EPS se manifestaron exponiendo sus preocupaciones, sus inquietudes de este nuevo proyecto de reforma a la salud. Allí está CEMI mandándole un mensaje al gobierno nacional sobre la discusión sobre la concertación. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tenemos enorme preocupación porque lo que hemos visto hoy es que en un periodo de 3-4 horas se aprobaron más de 30 artículos sensibles del sistema. No se está dando el debate que debería darse realmente. Se han hecho afirmaciones muy graves como decir que la reforma no requiere tener un cálculo fiscal porque no requiere más recursos. Regreso esta noche hablando de la reforma a la salud. En el Congreso de la República también están discutiendo todavía este asunto. Doctora Vaca, su reflexión final. Las cuentas de las EPS no cuadran, las cuentas del impacto fiscal de la reforma a la salud no cuadran, las cuentas y las deudas de los hospitales no cuadran. Creo que esta es una reflexión que hiciéramos. Tal vez, si no logramos pasar esta reforma por ese gran debate y esas tensiones y esas peleas tan fuertes que hay, deberíamos poner un solo artículo que se llame transparencia en las cuentas de la salud y garantía de seguimiento de esos recursos para garantizar que se utilicen donde son e impacten en el bienestar de los colombianos. Representante Salcedo. Aquí nos hemos inventado términos muy bonitos, ley de punto final y cualquier cantidad de términos. Y al final siempre hay una realidad. ¿Y cuál es? Las cuentas de las EPS son unas, las del Ministerio de Salud son otras, y nadie termina de saber cuánto realmente es lo que cuesta la salud de los colombianos. Aquí tiene que haber transparencia y tiene que haber claridad, pero lo más triste es que uno a veces siente también que la discusión de la reforma está centrada en quién va a manejar los recursos. Y aquí lo que tienen que pensarse es una reforma donde el paciente sea el eje central, como debe ser. Representante Velázquez. Bueno, que es una enorme oportunidad que tenemos como país de centrar la atención en el paciente, en la persona, no en la venta de servicios. Es lo primero. Lo segundo, es una enorme oportunidad de poder formalizar el trabajo de los profesionales del área de la salud, que es donde más inestabilidad hay. Contratos de prestación de servicios a 3 meses, a 1 mes, a 6 meses. ¿Quién proyecta su vida de esa manera? Cuando el COVID, los grandes héroes, pero ahora que hay que aprobar una reforma para formalizarlos, entonces ahí sí dudamos. Pero es una enorme oportunidad.
tener una red pública hospitalaria fortalecida, que simplemente es cerca del 20% de la oferta, porque el 80% es privada. Por tanto, nunca va a haber una prestación, por lo menos ahora, estatizado, es donde el 80% sigue siendo privada. Adicional a ello, es una enorme oportunidad fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, quien tiene que hacer inspección, vigilancia y control permanente. Y es el momento de tener un sistema único de información que no solamente le dé la trazabilidad a la atención del paciente, sino la transparencia en el gasto en salud que efectivamente estamos teniendo. Eliminar procesos que han generado corrupción, doble facturación, incremento en el precio de los medicamentos, de imágenes diagnósticas, etcétera. Es decir, aquí tenemos una enorme oportunidad de garantizarle a los usuarios acceso oportuno, de calidad, pero sobre todo llegar a los territorios donde hoy no se tiene ni un médico ni una enfermera. Así que pueden haber diferencias. Claramente esto requiere recursos. Yo soy de las comisiones económicas. De eso se trata. Que se requieren recursos para la implementación, pero es necesario para poder llegar a todas las personas con un acceso oportuno y de calidad en materia de salud. Es la representante Olga Lucía Velázquez, representante de la Alianza Verde. Representante, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Camila, y gracias a los compañeros de panel y un abrazo fraterno a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos esta noche, doctora Claudia Vaca. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, es un gusto siempre participar en estos debates. Gracias por aceptar la invitación. Representante Víctor Salcedo, un hombre también muy interesado en esta discusión de la reforma de la salud. Un saludo cordial a todos los televidentes, una feliz noche a la doctora Claudia Vaca, gracias por acompañarnos, por darnos sus conceptos, a la colega representante Olga Lucía Velázquez igual, y por supuesto gracias a ustedes por la invitación, y ojalá nos pongamos de acuerdo en la diferencia y los beneficiados sean los pacientes y todos los colombianos tengamos una salud como no la merecemos. De eso se trata, de dar discusiones en medio de la diferencia, intentando llegar a acuerdos en esta reforma a la salud que está teniendo un debate interesantísimo, muy intenso en el Congreso de la República, uno de ellos por el artículo 91, que se terminó cayendo y le daba más dientes a la supersalud. La denuncia la hizo un liberal, el representante Octavio Cardona, diciendo que era inconcebible que esta institución pudiera incluso actuar como juez y enviar a la cárcel a personas. Allí intermedió el ministro Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, pidiendo que se tumbara. Llegamos al final, como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Queden con la programación habitual. A continuación, la tele letal. Que descansen.